Si esa cosechadora vieja arranca, te doy todo mi cafetal. La risa retumbó en la bodega cuando Guadalupe, una joven mecánica, se acercó a la máquina que ningún ingeniero había logrado encender. Frente a todos, el hacendado soltó sin pelos en la lengua: «Este no es lugar para una mujer, solo vas a hacerme perder el tiempo». Guadalupe no respondió, solo miró fijamente el panel, respiró hondo e hizo una petición que heló el ambiente. Segundos después, una interrupción inesperada lo cambió todo y el hombre que estaba riendo empezó a sudar frío. Mis queridos amigos, déjenme contarles una historia que sucedió en los Altos de Chiapas, en una región donde se respira café por todos lados. Estamos hablando del corazón cafetalero de México, donde ranchos gigantescos compiten por ver quién produce más, quién tiene la tecnología más moderna, quién es el primero en todo. Y es justamente esa obsesión por ser el primero lo que trajo el problema que les voy a contar ahora. Don Carlos Sánchez, de 58 años, heredero de una dinastía cafetalera que comenzó en 1890, siempre fue de ese tipo de hacendado que necesita tener lo mejor de todo, ¿saben? No por necesidad, sino por pura vanidad. Mientras otros productores tradicionales aún trabajaban con métodos más antiguos, confiando en la experiencia de décadas, don Carlos estaba obsesionado con la tecnología de punta. Si había equipo nuevo en el mercado, lo compraba. Si había un sistema más moderno, lo instalaba. Con 1000 hectáreas de cafetal, parecía más un laboratorio de tecnología agrícola que un rancho tradicional. Pero había un detalle que don Carlos llevaba consigo junto con toda esa obsesión. Él creía en lo más profundo de su ser que la tecnología de verdad era asunto de hombres. Sistemas complejos, computadoras, electrónica embebida, inteligencia artificial. En su cabeza, una mujer podía trabajar en la agricultura, pero con plantas, con administración, con la parte más delicada de las cosas: maquinaria pesada, programación, tecnología avanzada. Eso era territorio masculino. Y punto. En marzo de 2025, don Carlos realizó el sueño que venía alimentando desde hacía años. Compró una New Holland CR11, la cosechadora más grande del mundo. Tienen que entender lo que esto significaba. Con 1000 litros de capacidad y tecnología de automatización con inteligencia artificial. El precio, 4.8 millones de pesos, así como lo escuchan, casi 5 millones de pesos en una sola máquina. Don Carlos organizó un evento ostentoso para la llegada de la CR11. Invitó a periodistas, a otros hacendados, hasta el presidente municipal de los Altos de Chiapas fue para presenciar lo que él llamaba el futuro de la agricultura mexicana. Durante semanas no hablaba de otra cosa en las cantinas del pueblo, en las reuniones de la cooperativa, en las redes sociales. El rancho Santa Rita tenía ahora lo más avanzado del planeta en tecnología de cosecha. Pero la vida tiene su manera de enseñarnos humildad cuando más la necesitamos, ¿verdad? 3 semanas después de la llegada de la máquina, la pesadilla comenzó. La New Holland CR11, aquel monumento de tecnología y eficiencia, simplemente no funcionaba bien. El sistema de cosecha inteligente, que debería ajustar automáticamente velocidad, altura de corte y separación de granos usando sensores y algoritmos de inteligencia artificial, presentaba fallas constantes. La máquina se paraba de la nada en medio de las operaciones. Los sensores enviaban información contradictoria y el consumo de diésel estaba 40% por encima de lo especificado. Don Carlos, que se había exhibido tanto públicamente, ahora enfrentaba la humillación de tener una máquina de casi 5 millones de pesos arrumbada en la bodega como un monumento caro a su arrogancia. Y mire que lo intentó todo, ¿eh? La New Holland envió un equipo de 3 técnicos especializados.
todos certificados internacionalmente, que pasaron 5 días enteros desarmando, volviendo a armar, probando, recalibrando. Nada, cero resultado. La máquina continuaba con los mismos problemas. Fue entonces que la empresa sugirió algo que hizo a don Carlos arrugar la nariz: enviar a una consultora independiente llamada doctora Guadalupe Tavares, una especialista en sistemas de automatización agrícola que ya había resuelto casos imposibles en otros países, explicaron los técnicos. Don Carlos dudó. ¿Una consultora, una mujer para resolver un problema que 3 técnicos hombres altamente calificados no habían podido? Pero la pérdida le estaba desangrando la cuenta bancaria. 10,000 pesos al día por máquina parada durante la cosecha. Al final de cuentas, el bolsillo pesó más que el orgullo y él aceptó. Era una mañana fría de abril, cuando la doctora Guadalupe Tavares llegó al rancho Santa Rita. Ella manejaba una Chevrolet S10 plateada con herramientas profesionales organizadas en la batea, y tenía ese aire práctico de quien no está ahí para impresionar a nadie. De 36 años, cabello castaño recogido en un chongo práctico, lentes de armazón discreto, llevaba una laptop Dell Precision de especificaciones militares y un maletín de equipos de diagnóstico electrónico que parecía cosa de película de espías. Pero si ustedes la miraran a los ojos con atención, percibirían algo más profundo, una tristeza antigua, de esas que uno intenta esconder, pero que se quedan marcadas en el alma. Guadalupe cargaba con un dolor que pocos conocían. Hace 4 años, ella había perdido la custodia de su hija Sofía, de 12 años. En la disputa judicial, su exmarido, un empresario rico de Guadalajara, argumentó que una madre que viaja por el mundo arreglando máquinas y pasa semanas lejos de casa, no podría ofrecer estabilidad a una niña. El juez estuvo de acuerdo. Desde entonces, Guadalupe veía a su hija solo los fines de semana alternados, y cada día lejos de Sofía era una herida que no cicatrizaba. Don Carlos la recibió en la oficina del rancho con ese aire de quien está haciendo un favor, ¿sabe? Hojeando papeles en la mesa, apenas mirándola. ¿La New Holland la mandó a usted? Pensé que iban a mandar a un ingeniero de verdad. Alguien que entiende de sistemas complejos, dijo con un tono que mezclaba impaciencia y desdén. Cuando Guadalupe se presentó como la consultora contratada para resolver el problema de la CR11, don Carlos soltó una risa corta, de esas que duelen más que un insulto directo. Mire, querida, sin ofender, pero esta máquina tiene más computadoras que una nave espacial. El sistema operativo está basado en Linux personalizado con algoritmos propietarios de Machine Learning. ¿Está segura de que está preparada para esto? Porque no es como programar una aplicación de celular o hacer una hoja de cálculo en Excel. Guadalupe respondió con esa calma profesional que solo quien ha pasado por mucha humillación puede mantener. Dijo que estaba familiarizada con los sistemas de la CR11 y que le gustaría comenzar el diagnóstico inmediatamente. Pero don Carlos no podía simplemente dejarla trabajar. Le insistió en explicarle lo básico, como si estuviera tratando con una niña que necesitaba orientación. Él la llevó hasta la bodega climatizada, donde la imponente cosechadora descansaba. La máquina era realmente gigantesca, haciendo que el enorme espacio pareciera pequeño. «Esta es la New Holland CR11», dijo con orgullo de dueño, acariciando el metal reluciente. «Con 1000 litros de tanque. Costó más que la mayoría de las casas en el pueblo. Tiene 47 sensores conectados, GPS de precisión centimétrica y una computadora de a bordo que procesa 2000 datos por segundo. Los técnicos de la New Holland pasaron 5 días aquí y no pudieron resolverlo. Entonces, con todo respeto, ¿qué le hace pensar que usted lo va a lograr?»
Y miren, mis amigos, esa última frase suya llevaba tanto veneno disfrazado de preocupación que se podía sentir en el aire. Guadalupe, sin embargo, no se inmutó. Empezó a hacer preguntas técnicas específicas sobre los códigos de error registrados, los patrones de falla observados, las condiciones ambientales durante las pruebas. Preguntas que mostraban un conocimiento profundo, técnico de verdad, pero don Carlos la interrumpía constantemente. ¿Aprendió esos términos técnicos en algún curso en línea? Porque entender la teoría es una cosa, pero trabajar con eso en la práctica es completamente diferente. Este sistema fue desarrollado por un equipo de ingenieros con doctorados de universidades americanas. No es algo que cualquiera pueda entender solo leyendo el manual. La cosa empeoró cuando dos empleados del rancho, don Pedro y Miguel, llegaron a la bodega para ayudar con lo que fuera necesario. Don Carlos se volteó hacia ellos y dijo en voz alta, como si Guadalupe no estuviera ahí a pocos metros de distancia: «La New Holland la mandó aquí para echar un ojo. Yo dije que necesitábamos un especialista de verdad, pero parece que nos van a hacer perder más tiempo». ¿Pueden imaginar la humillación? Ser tratada como si fuera incompetente antes incluso de tener la oportunidad de mostrar lo que sabe hacer. Pero Guadalupe se tragó todo aquello en silencio, porque ya había pasado por situaciones parecidas tantas veces que desarrolló una armadura emocional. Solo que por dentro, ella sentía cada palabra como una puñalada. Guadalupe pidió acceso al terminal de diagnóstico de la máquina para examinar los registros del sistema. Era una petición simple, técnica, lo básico de cualquier diagnóstico serio. Pero don Carlos dudó, cruzándose de brazos sobre el pecho, en esa postura defensiva de quien protege su territorio. «No puedo dejar que cualquiera meta mano en los sistemas de la máquina más cara del rancho», dijo, enfatizando cualquiera, de una manera que dejaba claro que se refería específicamente a ella. Guadalupe mantuvo la voz firme. «Don Carlos, sin acceso a los datos de diagnóstico es imposible identificar el origen del problema. Necesito analizar los registros de error, verificar los patrones de falla del sistema, examinar cómo se están comportando los algoritmos». Don Carlos rodó los ojos como si estuviera tratando con una vendedora insistente, queriendo encajarle un producto que él no quería. «Algoritmos, registros, patrones. Usted habla bonito, pero ya he visto a mucha gente que habla bien y a la hora de la verdad no resuelve nada. ¿Sabe cuánto cuesta una intervención errada en esta máquina? Si usted mueve alguna configuración crítica y la echa a perder, ¿quién va a pagar?» Él finalmente cedió, pero con una condición que sonó como una cachetada verbal. «Está bien, puede mirar, pero no va a tocar nada, no va a mover ninguna configuración, y si no sabe interpretar los códigos, llamo a los técnicos de verdad de vuelta. Y mire, no me esté haciendo preguntas básicas, porque mi tiempo es valioso. Si usted no entiende de algoritmos de Machine Learning y sistemas embebidos, es mejor que lo admita de una vez». Guadalupe conectó su laptop al sistema de diagnóstico de la CR11 a través de un cable industrial grueso. La pantalla de la computadora cobró vida con líneas y líneas de código, datos técnicos fluyendo como una cascada digital. Y fue ahí que algo interesante sucedió, mis queridos amigos. Guadalupe empezó a navegar por los menús del sistema operativo Linux, personalizado, con una velocidad y familiaridad que hasta don Carlos, con toda su arrogancia, no pudo dejar de notar. Ella accedía a niveles de diagnóstico que ni los técnicos de la New Holland habían explorado, tecleando comandos complejos sin siquiera dudar, como si estuviera entrando en su propia casa. Don Carlos observaba por encima de su hombro, intentando entender lo que estaba sucediendo en la pantalla, pero el flujo constante de códigos, comandos en terminal Linux y datos técnicos lo dejaba completamente perdido. «Eso sí es programación de verdad»,
murmuró a don Pedro, que se había quedado cerca observando. Apuesto a que ella ni entiende la mitad de lo que está apareciendo en la pantalla. Debe estar siguiendo algún protocolo que la New Holland le pasó, como un paso a paso memorizado. Don Pedro, un hombre de 60 años que trabajaba en el rancho desde hacía 3 décadas, no dijo nada, pero sus ojos mostraban duda. Él había visto muchas cosas en la vida, y esa muchacha no parecía estar siguiendo protocolo alguno. Ella parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. 2 horas pasaron en silencio absoluto, solo roto por el sonido de los dedos de Guadalupe en el teclado y por el zumbido bajo del aire acondicionado de la bodega. Don Carlos había empezado a impacientarse, caminando de un lado a otro, mirando el reloj, suspirando fuerte, para dejar claro que estaba perdiendo tiempo precioso. Fue cuando otros hacendados empezaron a llegar. Don Ricardo Morales y don Javier Solís, 2 productores vecinos que habían venido a ver la famosa CR11 y a platicar sobre la cosecha, entraron a la bodega con ese aire relajado de quien está entre amigos. ¿Y qué onda, don Carlos? ¿Logró que la muchacha trabajara? Bromeó don Ricardo, un hombre de 52 años, con panza prominente y sombrero de palma. ¿Qué muchacha?, preguntó don Javier frunciendo el ceño. Pensé que habías llamado a un especialista de la New Holland. Don Carlos dio esa sonrisa forzada de quien intenta mantener la compostura. Pues sí, mis amigos, la empresa mandó a esta consultora aquí. Dice que es especialista en sistemas de automatización. Su tono dejaba claro que él no creía mucho en eso. Don Ricardo se acercó, miró a Guadalupe, trabajando concentrada en la laptop, y soltó una risa. Don Carlos, estás bromeando, ¿verdad? Una mujer para resolver un problema de inteligencia artificial. Esto no es cambiar el aceite de un coche, no. Es programación pesada. Don Javier, siempre el más directo, fue aún peor. Mire, sin querer ofender a la muchacha, ¿pero ustedes de verdad creen que ella va a entender todos esos códigos? Mi sobrino estudia la carrera de Ciencias de la Computación y él dice que este tipo de sistema es cosa de genios. No es cualquier cursillo técnico el que enseña eso, no. Los 3 rieron y don Carlos aprovechó para desahogarse. Exactamente lo que yo pensé, pero la New Holland insistió tanto que yo terminé aceptando. Ahora lleva ahí 2 horas, mirando la pantalla de la computadora, tecleando un montón de cosas, pero apuesto a que no va a llegar a ningún lado. Guadalupe escuchaba todo, cada palabra, cada risa, cada comentario malintencionado. Ella no volteó la cabeza, no respondió, no se defendió, solo continuó trabajando. Pero sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. En lo más profundo de su ser, aquello dolía. Dolía porque le recordaba el juicio de custodia de Sofía, cuando el abogado de su exmarido argumentó en el tribunal que una mujer que pasaba el tiempo jugando con computadoras y máquinas no podría ser un ejemplo femenino adecuado para una niña. Don Carlos, Guadalupe finalmente habló sin quitar los ojos de la pantalla. Encontré patrones interesantes en los registros de error. El sistema está entrando en un bucle de recalibración. Pero don Carlos la interrumpió inmediatamente, volteándose hacia sus amigos, como si estuviera dando un espectáculo. ¿Ven? Ya empezó con ese rollo técnico que se aprendió de memoria. Bucle de recalibración, registros de error. Todo es un término bonito, pero en la práctica no significa nada si uno no sabe realmente lo que está haciendo. Don Ricardo asintió con la cabeza. Es igual que los consultores que aparecen en los ranchos hablando difícil, pero no logran diferenciar café arábica de robusta. Hablan bonito, pero no entienden la realidad. Don Carlos, sintiéndose apoyado, fue más allá. ¿Saben lo que creo? Creo que la New Holland está haciendo este teatro de la diversidad, estas cosas modernas de poner mujeres en todos lados, aunque no sea adecuado. Nada contra las mujeres, obvio, pero hay funciones que requieren fuerza,
Hay funciones que requieren razonamiento técnico específico, ¿entienden? Don Javier, siempre el más agresivo del grupo, fue directo al grano. Don Carlos, con todo respeto a la muchacha aquí presente, pero usted debería demandar a la New Holland. Usted pagó casi 5 millones de pesos por una máquina que no funciona. Ellos mandan a 3 técnicos que no resuelven nada y ahora mandan a una consultora para hacer turismo aquí. Eso es una canallada con el cliente. Fue en ese momento que Guadalupe finalmente se volteó en la silla y encaró a los 4 hombres. Sus ojos, que antes parecían solo cansados, ahora brillaban con una mezcla de dolor y determinación. «Díganme», dijo con una calma impresionante, ¿alguno de ustedes sabe programar en C++? ¿Conocen arquitectura de redes neuronales artificiales? ¿Ya han trabajado con sistemas embebidos en tiempo real? ¿Entienden de procesamiento de señales digitales? El silencio fue vergonzoso. Los 4 hombres se miraron entre sí, ninguno sabiendo qué responder. Don Carlos fue el primero en recuperarse y su respuesta fue cruel. «No necesitamos saber de esas cosas, querida. Nosotros somos hacendados, hombres de negocios. Nosotros pagamos a especialistas para hacer el trabajo técnico. La diferencia es que cuando uno contrata a un hombre, él generalmente resuelve. Cuando mandan a una mujer, bueno, todavía estamos esperando resultados». Miguel, el empleado que se había quedado callado hasta ahora, se movió incómodo. Él tenía 2 hijas, una estudiando ingeniería y otra terminando la preparatoria. Ver a esa muchacha siendo humillada de esa manera le afectaba de una forma que no podía explicar, pero él necesitaba el empleo, tenía familia que mantener, y hablar contra el patrón era arriesgarlo todo. Entonces él se quedó callado, y ese silencio cómplice era casi peor que las ofensas directas. Guadalupe volvió a la computadora, y su voz salió baja pero firme. Identifiqué el problema central. El sistema de Machine Learning está rechazando los datos de los sensores mexicanos porque los parámetros de referencia fueron configurados para condiciones del hemisferio norte. La máquina fue calibrada en la fábrica en los Países Bajos y el algoritmo no está logrando adaptarse a las condiciones de suelo, humedad y altitud de aquí. Puedo corregir esto reprogramando los parámetros y expandiendo el intervalo de confianza estadística, pero voy a necesitar acceso total al código fuente. Don Carlos explotó. ¿Acceso total al código fuente? ¿Usted cree que voy a dejarla meter mano en el corazón de la máquina de 5 millones de pesos? Si usted echa a perder algo, si hace alguna modificación errada, la garantía se va al traste. No, señora, absolutamente no. Voy a llamar ahora mismo a la matriz de New Holland, en los Países Bajos, y a exigir que manden al ingeniero en jefe, al director técnico, o quien sea, pero no a una consultora que apareció aquí creyendo que sabe más que 3 técnicos certificados. Don Ricardo puso la mano en el hombro de don Carlos en un gesto de solidaridad masculina. Tienes razón, amigo. No la dejes meter mano, no. Si sale mal, vas a quedar aún más en la ruina. Don Javier añadió, mirando a Guadalupe con desprecio mal disimulado. Y otra cosa, muchacha, con todo respeto, pero usted no tiene ni el físico para trabajar con una máquina de este tamaño. Esto no es apretar botoncitos en la computadora, no. Es equipo pesado, hay que tener fuerza, hay que tener experiencia de campo. En ese momento, una camioneta negra entró a la bodega y de ella bajaron 2 hombres de uniforme azul de la New Holland. Eran el licenciado Arturo Gómez y el licenciado Jorge Ramos, los técnicos senior, que habían pasado 5 días intentando resolver el problema. Habían regresado al rancho para buscar algunos equipos que habían olvidado. No esperaban encontrar a nadie allí, pero cuando el licenciado Arturo vio a Guadalupe, su rostro cambió completamente. Sus ojos se abrieron,
La boca se le abrió en genuina sorpresa y él prácticamente corrió hacia ella. «Doctora Tavares», dijo con una voz que mezclaba asombro y reverencia. «No sabía que usted había sido llamada para este caso. Dios mío, qué honor tenerla aquí». El licenciado Jorge, justo detrás, tenía la misma expresión de sorpresa y respeto. «Doctora Guadalupe, cuando la empresa dijo que había llamado a una consultora independiente, yo nunca imaginé que sería usted. Si lo hubiéramos sabido, habríamos esperado. Este problema está más allá de nuestro nivel de certificación». Y fue ahí, mis queridos amigos, que el mundo de don Carlos empezó a desmoronarse. Don Carlos quedó completamente confundido con la reacción de los técnicos. «¿Ustedes la conocen? ¿Cómo que doctora? ¿Es médica?» La pregunta salió con una mezcla de confusión e irritación, como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego sin avisarle. El licenciado Arturo y el licenciado Jorge se miraron entre sí, y fue posible ver en sus rostros esa expresión de quien se dio cuenta de que algo muy errado había sucedido allí. El licenciado Arturo respiró hondo y se volteó hacia don Carlos, y lo que dijo a continuación cayó como una bomba sobre todos los presentes. «Don Carlos, la doctora Guadalupe Tavares Mendonza no es médica. Ella es ingeniera de software, más específicamente es la arquitecta en jefe del sistema de automatización inteligente de la New Holland CR-11. Él hizo una pausa dejando que esa información se asimilara antes de continuar. Ella fue la líder del equipo que desarrolló el algoritmo de Machine Learning que comanda toda la cosecha adaptativa de esta máquina. Ella literalmente creó el cerebro de la CR-11. El silencio que invadió la bodega era de esos que duelen en los oídos. ¿Saben ese silencio pesado, vergonzoso, donde todo el mundo se da cuenta de que algo inmenso acaba de ser revelado? Don Ricardo, don Javier, don Pedro, Miguel, todos miraban de Guadalupe a don Carlos y de vuelta a Guadalupe, intentando procesar esa información imposible. El licenciado Jorge continuó, su voz cargada de respeto profundo. «Nosotros, técnicos de la New Holland, recibimos capacitación de 6 meses para aprender a operar y hacer mantenimiento básico en los sistemas que la doctora Guadalupe desarrolló. Pero ella está a 3 niveles por encima de nosotros en la jerarquía de conocimiento. El problema de esta CR-11 específica está más allá de nuestra capacidad técnica porque involucra ajustes en el código fuente de los algoritmos propietarios. Solo el equipo de desarrollo original, liderado por la doctora Guadalupe, tiene autorización y conocimiento para hacer modificaciones a ese nivel». Don Carlos estaba pálido. ¿Ya han visto a alguien dándose cuenta en tiempo real de la magnitud del error que cometió? Eso era lo que le estaba sucediendo a él. Las piernas le parecían de gelatina y él necesitó apoyarse en el costado de la gigantesca cosechadora para no tambalearse. Pero, ¿cómo que usted dijo que era consultora independiente? Usted no dijo que... Guadalupe se levantó de la silla con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del momento. Y cuando ella habló, su voz tenía esa firmeza de quien finalmente decidió que ya no iba a tragarse la humillación en silencio. «Yo dije que era consultora independiente, especializada en sistemas de automatización agrícola, don Carlos. Y es exactamente eso lo que soy. Usted fue quien presumió que yo no podría ser calificada porque soy mujer». Ella caminó hasta el centro de la bodega, donde todos podían verla claramente, y empezó a contar su historia. Y miren, mis amigos, presten atención, porque esta parte es importante. Mi nombre completo es Guadalupe Tavares Mendonza. Me gradué en Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional hace 22 años. Fui la mejor alumna de mi generación. Hice una maestría en Inteligencia Artificial aplicada a la agricultura en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, una de las mejores universidades agrícolas del mundo.
Fue allí donde empecé a trabajar directamente con la New Holland en el desarrollo de sistemas autónomos para máquinas agrícolas. El licenciado Arturo y el licenciado Jorge asentían con la cabeza a cada palabra, como devotos escuchando un sermón. Don Carlos, don Ricardo y don Javier parecían estatuas, incapaces de moverse o hablar. Durante mi doctorado, Guadalupe continuó, su voz ganando fuerza. Yo lideré el proyecto que resultó en el sistema de cosecha adaptativa por inteligencia artificial que está instalado en esta CR11 y en otras máquinas de la línea. Fueron 4 años de investigación, desarrollo, pruebas en campo en 6 países diferentes. Mi equipo creó algoritmos capaces de procesar datos de 47 sensores simultáneamente y tomar decisiones en tiempo real para optimizar la cosecha. Esta tecnología fue patentada y hoy es licenciada a diversos fabricantes de equipos agrícolas alrededor del mundo. Ella hizo una pausa y ustedes pueden imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de don Carlos en ese momento. El hombre que había dicho que ella no entendería de algoritmos de machine learning y sistemas embebidos estaba descubriendo que ella había literalmente inventado aquellos algoritmos. Di conferencias técnicas en Querétaro, Guanajuato, Monterrey, compartiendo conocimientos sobre agricultura de precisión. Capacité a cientos de ingenieros, incluyendo al licenciado Arturo y al licenciado Jorge, aquí presentes. Las regalías de las patentes y las licencias de uso de mi software me hicieron financieramente independiente antes de los 30 años. Su voz estaba firme, pero había una emoción creciente, un dolor antiguo saliendo a la superficie. Pero, ¿sabe lo que sucedió hace 4 años, don Carlos? Don Carlos negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. Mi matrimonio se desmoronó, Guadalupe continuó, y ahora lágrimas empezaban a formarse en las esquinas de sus ojos, pero no las dejó caer. Mi exmarido, un empresario rico de Guadalajara, no podía aceptar que yo ganara más que él, que yo fuera más reconocida profesionalmente, que yo viajara para consultorías internacionales mientras él administraba una empresa regional. Cuando nos separamos y disputamos la custodia de nuestra hija Sofía, que tenía 8 años en ese entonces, él usó mi trabajo en mi contra. Su voz tembló, pero ella respiró hondo y continuó. En el tribunal, su abogado argumentó que una madre que pasa semanas en ranchos en el extranjero, que trabaja con máquinas pesadas y códigos de computadora, que viaja constantemente para conferencias y consultorías, no podría ofrecer el ambiente femenino adecuado para criar a una niña. Él dijo que Sofía necesitaba una madre presente, tradicional, que estuviera en casa cuando ella regresara de la escuela, que pudiera ir a las reuniones de padres de familia, que fuera un ejemplo de feminidad. Miguel, el empleado que tenía 2 hijas, sintió que le ardían los ojos. Aquello le estaba llegando muy hondo. Y el juez estuvo de acuerdo. Guadalupe dijo, dejando que esas palabras flotaran en el aire como una sentencia. Perdí la custodia principal de mi hija porque trabajo con tecnología agrícola, porque soy demasiado buena en lo que hago, porque mi éxito profesional fue considerado inadecuado para una madre. Desde entonces, veo a Sofía solo los fines de semana alternados. Cada máquina que arreglo, cada sistema que reprogramo, cada problema imposible que resuelvo es mi forma de probarme a mí misma que aún tengo valor, aunque un juez haya decidido que mi trabajo me hace inadecuada como madre. Ella encaró a don Carlos directamente, y lo que él vio en esos ojos fue algo que lo hizo querer desaparecer. Y usted, don Carlos, es solo uno más en una larga lista de hombres que me miran y ven solo a una mujer invadiendo un espacio masculino, que presumen incompetencia antes de verificar credenciales, que hacen bromas y comentarios humillantes, sin nunca imaginar que tal vez
solo tal vez yo sepa exactamente lo que estoy haciendo. Porque para ustedes, no importa cuántos títulos tenga, cuántas patentes registre, cuántos sistemas desarrolle, yo siempre seré la muchacha, la consultora, alguien que necesita probar su valor infinitamente, mientras que los hombres mediocres son presumidos competentes hasta que se demuestre lo contrario. Don Ricardo y don Javier miraban al suelo, incapaces de enfrentar el peso de esa verdad. Don Carlos tenía lágrimas rodando por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura vergüenza, de esas que queman el alma. El licenciado Arturo se acercó a don Carlos y dijo con una seriedad absoluta: «Don Carlos, ¿usted tiene idea de la suerte que tuvo? La doctora Guadalupe Tavares Mendonza cobra 5.000 euros al día por consultoría en casos internacionales. La New Holland logró convencerla de aceptar este trabajo porque la máquina está en México y ella quiere estar cerca de su hija. Si usted hubiera tratado a cualquier otro consultor internacional de la manera en que la trató a ella, ya estaría siendo demandado por difamación profesional». Guadalupe volvió a la computadora y ahora todos observaban en silencio absoluto. «Puedo corregir el problema ahora», dijo simplemente, «pero necesito la autorización del propietario de la máquina para hacer modificaciones en el código fuente. Don Carlos». Don Carlos solo logró asentir con la cabeza, completamente destrozado. En los siguientes 45 minutos, Guadalupe trabajó con una precisión y velocidad que parecían sobrehumanas. Sus dedos volaban sobre el teclado, líneas y líneas de código apareciendo y siendo modificadas en la pantalla. Ella no solo corrigió el problema de calibración que había sido configurada para condiciones europeas, sino que optimizó todo el sistema. El licenciado Jorge, observando de cerca con una tablet mostrando los parámetros en tiempo real, murmuraba de vez en cuando: «Increíble, ella redujo el tiempo de procesamiento en un 23%. Los algoritmos están funcionando más eficientemente que las especificaciones de fábrica». Cuando ella terminó, conectó la máquina a un sistema de prueba simulado. Los motores de la CR-11 rugieron y cobraron vida, y por primera vez en semanas, todos los sistemas operaron en perfecta armonía. Las luces de diagnóstico brillaban en verde sólido. Los sensores enviaban datos consistentes. El consumo de combustible estaba dentro de lo especificado. El licenciado Arturo sugirió una prueba de campo real. 15 minutos después, la gigantesca cosechadora estaba en medio del cafetal con don Carlos, los dos hacendados vecinos, los empleados y los técnicos de la New Holland observando. Cuando Guadalupe activó el sistema de cosecha automática, la máquina operó con una perfección que quitaba el aliento. Se movía suavemente entre las hileras, los rotores trabajando en perfecta sincronía, los sensores ajustando altura y velocidad automáticamente, los granos siendo separados con máxima eficiencia. El licenciado Jorge filmaba todo con el celular, murmurando que lo iba a enviar a la matriz en los Países Bajos como un caso de estudio. La doctora Guadalupe no solo resolvió el problema, él explicaba para la cámara. Ella mejoró el sistema más allá de las especificaciones originales. Esta CR-11 ahora está operando con eficiencia superior a cualquier otra unidad en el mundo. Cuando la máquina regresó a la bodega, después de media hora de operación perfecta, don Carlos se acercó a Guadalupe. Él estaba visiblemente destrozado, los ojos rojos, las manos temblorosas. Entonces, para asombro de todos los presentes, aquel hacendado arrogante de 58 años, heredero de una dinastía, dueño de millones, se arrodilló en el suelo de concreto de la bodega ante una mujer. Yo no tengo palabras», dijo, la voz quebrada por sollozos que ya no podía controlar. «La juzgué de la peor forma posible. Dije cosas horribles. La humillé a usted frente a todo el mundo.
Y usted es la persona que creó todo esto. Usted es un genio, y yo la traté como si fuera incompetente. Soy un idiota arrogante, prejuicioso y cruel. Guadalupe lo miró, a ese hombre poderoso arrodillado a sus pies, y sus ojos mostraban una mezcla de compasión y firmeza. Don Carlos, levántese. No necesita arrodillarse ante mí. Pero cuando él empezó a levantarse, ella continuó. Usted no es el primer hombre en subestimarme, y no será el último. El mundo de la tecnología agrícola está lleno de hombres como usted, que creen que las mujeres son incapaces de entender sistemas complejos. Ella hizo una pausa, y todos en la bodega pendían de cada palabra. Cada vez que alguien como usted aprende esta lección, el mundo mejora un poco para la próxima mujer que venga, para la próxima ingeniera, para la próxima programadora, para la próxima científica que enfrentará el mismo prejuicio. Entonces yo acepto su disculpa, no porque usted merezca mi perdón, sino porque elijo no cargar con el peso del odio. En los días que siguieron a aquel momento en la bodega, algo profundo empezó a cambiar en el rancho Santa Rita. Don Carlos pidió que Guadalupe permaneciera unos días más para finalizar la optimización completa del sistema y capacitar a su equipo técnico en el monitoreo de los parámetros. Pero la verdad es que él necesitaba más tiempo para procesar todo aquello, para entender la magnitud de lo que había sucedido. A la mañana siguiente, don Carlos llegó a la bodega antes del amanecer y encontró a Guadalupe ya trabajando, preparando manuales de operación personalizados para los operadores del rancho. Él cargaba 2 tazas de café humeante y cuando le ofreció una a ella, sus manos aún temblaban ligeramente. «Doctora Guadalupe», él comenzó, la voz cargada de una humildad que parecía extraña viniendo de él. «De verdad, quiero decir, no como patrón y consultora, sino como ser humano». Guadalupe aceptó el café e indicó 2 sillas viejas de plástico que estaban en un rincón de la bodega. Ellos se sentaron allí con la CR-11 imponente al fondo y don Carlos empezó a hablar. Y lo que salió de él, mis queridos amigos, fue algo que él había guardado por años en lo más profundo de su ser. Nunca le conté esto a nadie, pero mi hija Ximena tenía un sueño, dijo, mirando el café en la taza, como si ahí estuvieran escritas las palabras que necesitaba decir. Ella quería ser ingeniera agrónoma, quería estudiar tecnología de precisión, quería transformar el rancho en un modelo de innovación. Era brillante, ¿sabe? Sacaba excelentes calificaciones, leía todo sobre agricultura moderna, pasaba horas estudiando sistemas de riego inteligente, drones para monitoreo. Su voz se quebró y él necesitó un momento para continuar, pero yo fui un idiota con ella también. Dije que las mujeres en el rancho deberían encargarse de la parte administrativa, de las finanzas, de la oficina, que el campo, las máquinas, la tecnología pesada era trabajo de hombres, que ella debería estudiar la carrera de administración o contabilidad, algo más adecuado. Me peleé feo con ella cuando insistió en presentar examen de admisión para ingeniería. Guadalupe escuchaba en silencio, dándose cuenta de que ahí estaba el origen del veneno que don Carlos le había escupido. Ximena entró a la universidad de todos modos. Don Carlos continuó, y ahora lágrimas rodaban libremente por su rostro. Pero yo le quité la mesada. Dije que si ella quería seguir ese camino de hombres, que se las arreglara sola. Ella consiguió beca, trabajó mientras estudiaba, pero la relación entre nosotros murió. Hoy ella vive en Puebla, trabaja en una startup de tecnología agrícola, es ingeniera exitosa y apenas me habla. Cuando me llama es solo por obligación. En el Día del Padre, en Navidad, perdimos todo por mi prejuicio idiota. Él encaró a Guadalupe con ojos llenos de dolor. Cuando la vi a usted, cuando vi a una mujer llegando para resolver un problema técnico complejo, vi a mi hija, y en lugar de sentir orgullo, en lugar de pensar que tal vez yo estaba equivocado todos estos años, sentí rabia
rabia de mí mismo que proyecté en usted. La humillé porque no pude aceptar que mujeres como usted, como mi Ximena, son mejores que hombres como yo. Guadalupe puso la mano en su hombro en un gesto de compasión genuina. Don Carlos, aún hay tiempo de arreglar esto con su hija. Yo lo sé porque vivo del otro lado de ese dolor. Yo lucho todos los días por el derecho de estar cerca de mi Sofía, de ser madre a pesar de mi trabajo. No deje que el orgullo le robe más tiempo con Ximena. Ella necesita escuchar lo que usted acaba de decirme. Don Carlos asintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos. Voy a llamarla hoy, voy a pedirle perdón. Aunque me mande al diablo, ella se merece al menos eso. Aquel mismo día, otros acontecimientos empezaron a desarrollarse. Don Ricardo y don Javier, los dos hacendados que habían participado en la humillación de Guadalupe, regresaron al rancho Santa Rita. Esta vez no vinieron con arrogancia, vinieron avergonzados, cabizbajos, cargando un peso visible en la conciencia. Doctora Guadalupe. Don Ricardo comenzó quitándose el sombrero en una demostración de respeto. Venimos a pedirle disculpas por lo que dijimos ayer. Fue imperdonable. Pasamos la noche sin dormir, pensando en las tonterías que dijimos, en lo prejuiciosos y crueles que fuimos. Don Javier completó con la voz entrecortada. Si alguien me hiciera eso a mi hija, yo me pondría furioso, pero yo hice exactamente eso con usted. Discúlpeme, por favor. Guadalupe los recibió con una dignidad que los hizo sentirse aún más pequeños. Yo acepto sus disculpas, pero no es solo conmigo con quien necesitan hacer las paces. Es con sus propias hijas, sobrinas, nietas. ¿Cuántas veces han limitado el potencial de ellas con comentarios inocentes sobre lo que una mujer puede o no puede hacer? Don Ricardo tragó saliva. Usted tiene razón. Mi hija menor quería aprender a manejar tractor, y yo le dije que era cosa de hombres, que se iba a lastimar. Ella tiene 15 años, y yo ya le estoy cortando sus sueños. Don Javier asintió con la cabeza. Y yo siempre les digo a mis yernos que ellos son los que tienen que entender de mecánica, que las mujeres cuidan la casa. Dios mío, repetimos este veneno sin siquiera darnos cuenta. Fue Miguel, el empleado silencioso, quien trajo la historia más conmovedora. En el tercer día de Guadalupe en el rancho, él se acercó a ella mientras ella hacía ajustes finales en el sistema. «Doctora Guadalupe, ¿puedo contarle algo?» Él estaba nervioso, jugando con las manos. «Mi hija mayor, Camila, tiene 22 años. Ella siempre fue buena con la computadora, desde chiquita. Cuando ella dijo que quería estudiar ingeniería de la computación, yo la desanimé. Dije que era una carrera muy difícil para una mujer, que iba a sufrir, que era mejor estudiar pedagogía o nutrición». Él hizo una pausa, la voz temblándole. Ella me obedeció. Está estudiando pedagogía ahora, pero veo en sus ojos que no es feliz. Cada vez que ella ve algo sobre tecnología en la tele, veo ese brillo que tenía de niña, y luego veo cómo ese brillo se apaga porque recuerda que renunció a su sueño. Lágrimas rodaban por el rostro del hombre sencillo. Viéndola a usted aquí trabajando, siendo tan competente, tan increíble en lo que hace, me di cuenta de que le robé el sueño a mi hija, y eso me está matando por dentro. Guadalupe sostuvo las manos callosas de Miguel. Ella aún tiene 22 años. Aún hay tiempo. Hable con ella, anímela a hacer lo que ama. Y mire, si ella quiere, yo puedo hablar con ella, mostrarle que sí es posible, que las mujeres pueden y deben estar en la tecnología. Miguel casi se hincó ahí mismo. ¿Usted haría eso incluso después de que yo me quedara callado cuando el patrón la estaba humillando? Guadalupe sonrió con tristeza. Lo hago por su hija, no por usted. Ella se merece tener a alguien que crea en ella. Don Carlos, que había observado la conversación de lejos, se acercó. Doctora Guadalupe, yo tuve una idea.
No sé si usted va a aceptar, pero necesito proponerle algo. Él respiró hondo. 1.000 hectáreas. Generan ganancias de millones al año. ¿Y yo uso ese dinero para qué? Para comprar máquinas caras y alimentar mi ego. Pero ¿y si hiciéramos algo diferente? ¿Y si usáramos parte de eso para hacer la diferencia de verdad? Guadalupe lo miró con curiosidad. ¿Qué tiene usted en mente? Un centro de capacitación, dijo don Carlos, y había una pasión genuina en su voz ahora. Aquí en el rancho, usando los equipos que tenemos, la tecnología disponible. Un lugar donde mujeres interesadas en tecnología agrícola puedan aprender, practicar, capacitarse, con instructores de verdad, equipo de punta y sin pagar nada. ¿Usted podría liderar el proyecto, traer su experiencia, sus contactos? Podríamos transformar este lugar en un modelo para todo México. El licenciado Arturo y el licenciado Jorge, que estaban finalizando informes técnicos allí cerca, se animaron inmediatamente. Don Carlos, esto sería revolucionario, dijo el licenciado Arturo. La New Holland, con seguridad, apoyaría un proyecto así. Podemos traer equipos para capacitación, material didáctico, hasta instructores certificados. Guadalupe se quedó en silencio por un largo momento, procesando esa propuesta. ¿Sería genuino? ¿Sería solo un intento de don Carlos de aliviar su conciencia? Pero cuando ella lo miró a los ojos, vio algo que no había visto antes. Humildad verdadera, deseo real de cambio, necesidad profunda de redención. Voy a pensar en su propuesta, don Carlos, dijo ella finalmente, pero solo aceptaré si es algo serio, estructurado, que realmente haga la diferencia. No quiero un proyecto para la foto, no quiero fotos para marketing, quiero algo real que transforme vidas. Va a ser real, prometió don Carlos, y había una convicción en su voz que convenció hasta a los más escépticos. Voy a dedicar los próximos años de mi vida a esto. Voy a compensar todo lo que hice mal, a todas las mujeres que subestimé, empezando por mi propia hija. Aquella noche, don Carlos llamó a Jimena por primera vez en 6 meses. La conversación empezó tensa, formal, pero cuando él empezó a llorar y a pedir perdón, cuando le contó sobre Guadalupe y sobre todo lo que había aprendido, algo cambió. Guadalupe dijo del otro lado de la línea, también llorando: esperé 27 años para escucharte reconocer eso. No fue una reconciliación instantánea, no fue mágica, pero fue el primer paso real hacia la sanación de una herida que sangraba desde hacía años. Ana pasó una semana entera en el rancho Santa Rita, no solo optimizando la CR11, sino capacitando operadores, enseñando mantenimiento preventivo, compartiendo conocimiento. Y en ese tiempo, vio a don Pedro transformarse de verdad. Lo vio pidiendo opinión a empleadas mujeres. Lo vio estudiando sobre diversidad e inclusión. Lo vio llamando a rancheros conocidos, proponiendo cambios. El último día de ella en el rancho, todos los empleados se reunieron para una despedida y fue don José, el empleado de 60 años que trabajaba allí desde hacía 3 décadas, quien resumió el sentimiento general. Doctora Ana, usted no solo arregló una máquina aquí, usted arregló a un montón de gente rota por dentro. Cuando Ana subió a la S10 Plata para irse, don Pedro se acercó a la ventana. Doctora Ana, muchas gracias por todo, por la competencia, por la paciencia, por la compasión y por darme una segunda oportunidad de ser un hombre mejor. Ana sonrió, pero también había lágrimas en sus ojos. Don Pedro, use esa segunda oportunidad. Bueno, el mundo está lleno de Guadalupes, esperando que sus padres crean en ellas, de Carmelas, necesitando valor para seguir sus sueños. Haga que valga la pena. Mientras manejaba por el camino de terracería que salía del rancho, Ana miró por el retrovisor y vio a don Pedro todavía parado allí, despidiéndose con la mano.
Y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, todo el dolor y la humillación valieron la pena si sirvieron para cambiar, aunque fuera un corazón. Han pasado 18 meses desde aquel día transformador en el Rancho Santa Rita. Y miren, mis queridos amigos, cuando digo que el mundo cambió en ese lugar, no estoy exagerando ni un poquito. El Centro de Innovación en Agricultura de Precisión del Alto Bajío se hizo realidad. Don Pedro cumplió cada palabra de lo que prometió. Invirtió 3 millones de pesos en la construcción de instalaciones modernas en un área de 5 hectáreas anexa al rancho principal. Laboratorios de programación, talleres equipados con tecnología de punta, salones de clase climatizados y equipos agrícolas de última generación disponibles para capacitación práctica. Ana aceptó liderar el proyecto y trajo consigo un equipo de ingenieras y programadoras que conocía de todo el mundo. El centro ofrecía cursos gratuitos de 6 meses en programación de sistemas agrícolas autónomos, robótica aplicada, inteligencia artificial para el agronegocio y mantenimiento de equipos de precisión. Las vacantes eran muy solicitadas y la selección priorizaba a jóvenes mujeres de bajos recursos que demostraban aptitud y pasión por la tecnología. Don Pedro, ahora con 60 años, se había transformado completamente. Trabajaba como embajador regional de New Holland, viajando por ranchos del centro de México, promoviendo programas de diversidad, pero no era solo discurso vacío, no. Contaba su propia historia abiertamente, admitiendo sus errores, hablando de la humillación que causó, del prejuicio que cargaba. Yo era un idiota arrogante, decía en conferencias llenas, y una ingeniera brillante tuvo que enseñarme una lección de humildad que nunca voy a olvidar. La reconciliación con Guadalupe fue lenta, pero genuina. Ella empezó a visitar el rancho regularmente y ahora trabajaba como consultora del centro, trayendo su experiencia en startups de tecnología. Ver a padre e hija trabajando juntos, riendo juntos, planeando el futuro juntos. Eso era la prueba de que la transformación real es posible cuando uno tiene el valor de reconocer los errores. La New Holland CR11, perfectamente calibrada y operando con una eficiencia 35% superior a las especificaciones originales, se convirtió en una leyenda en la región. Los rancheros la llamaban la máquina que enseñó humildad y muchos venían hasta el rancho Santa Rita solo para conocer la historia y ver el centro de capacitación. Una tarde de septiembre, durante la graduación de la 4ª generación del centro, 23 jóvenes mujeres subieron al escenario para recibir sus certificados. Entre ellas estaba Carmela, la hija de don Carlos, que había dejado pedagogía y finalmente había seguido su sueño en tecnología. Don Pedro, entregando los diplomas, lloró al abrazar a cada una de ellas. Y cuando la última graduada fue llamada, Ana sintió el corazón oprimirse de emoción. Elena Tavares Mendoza, ahora con 14 años, subió al escenario para recibir su certificado en Fundamentos de Programación aplicada a la agricultura. La muchacha había pasado las últimas vacaciones escolares en el centro, aprendiendo, programando, descubriendo que quería seguir los pasos de su madre. «Mamá, Elena», dijo durante su breve discurso de graduación, sosteniendo firmemente el certificado con los ojos brillando de orgullo. «Me enseñaste que el futuro no pertenece a hombres o mujeres. Gracias por ser mi ejemplo». Ana, observando a su hija desde el auditorio lleno con 300 personas, finalmente sintió que había probado su valor, no solo como ingeniera, sino como madre, como mentora, como mujer que se negó a ser menospreciada. La historia del rancho Santa Rita y de la ingeniera que reprogramó
no solo una máquina, sino toda una cultura de prejuicio, se extendió por todo el Alto Bajío y mucho más allá. Se convirtió en caso de estudio en universidades, reportaje en revistas especializadas, inspiración para otros proyectos por todo México. Y la New Holland CR11, con sus 775 caballos rugiendo por los cafetales de Chiapas, lleva hasta hoy en su código la firma digital de Ana Tavares Mendoza, un recordatorio permanente de que el conocimiento no tiene género, de que la competencia no se mide por la apariencia, y de que el futuro de la agricultura, como el futuro de cualquier área, pertenece a todos los que tengan el valor de soñar y trabajar por sus sueños. Porque al final de cuentas, mis queridos amigos, esta historia nos enseña algo muy simple, pero profundo. El respeto no se pide, se gana, y la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando sucede de verdad, cambia no solo a una persona, sino a todo un mundo alrededor.